En Duende Reddit, la historia de hoy es... Reservé un restaurante para celebrar mi ascenso con amigos y familia, pero mi padre cambió toda la decoración para festejar a mi hermanastra por sobrevivir un mes en su trabajo. Cuando le reclamé dijo que ya tenía suficiente reconocimiento, y me llamó egoísta frente a todos. Conseguir este ascenso no había sido tarea fácil. A mis 26 años, pasé años demostrando mi valía, aceptando proyectos adicionales, quedándome hasta tarde, y asegurándome de que mi trabajo fuera impecable. Cuando mi jefe me llamó para darme la noticia, sentí una profunda satisfacción. Tanto sacrificio y esfuerzo por fin daban sus frutos. Este ascenso representaba un gran paso en mi carrera profesional, y me sentía genuinamente orgullosa. Naturalmente, mis amigos y compañeros quisieron celebrarlo. Una de mis amigas más cercanas sugirió que saliéramos a cenar, y la idea rápidamente se convirtió en todo un evento. Reservamos en un restaurante, la gente confirmó su asistencia y el plan quedó cerrado. Mi madre y varios familiares estaban entusiasmados por mí y prometieron estar allí. Incluso mi padre dijo que vendría, aunque su respuesta fue, cuanto mucho, tibia. Debería haber intuido que algo no andaba bien por su reacción cuando le conté sobre mi ascenso. En lugar de felicitarme, su respuesta fue un simple, «Oh, qué bien». Inmediatamente añadió, «Bueno, no dejes que esto se te suba a la cabeza. Los ascensos no significan nada si no puedes manejar la responsabilidad». No era la reacción que esperaba. Hace tiempo que aprendí que mi padre nunca celebra realmente mis logros. Siempre encuentra la manera de restarles importancia o desviar la conversación hacia otra persona, generalmente hacia mi hermanastra Lauren. Lauren apenas llevaba un mes trabajando, recién salida de la universidad. No había conseguido ningún empleo extraordinario ni nada por el estilo, sino un puesto básico de nivel inicial que no requería experiencia real. No tenía nada de especial, pero no lo habrías pensado por la forma en que mi padre hablaba de ello. Actuaba como si ella hubiera curado el cáncer o ganado un premio Nobel. La había puesto en un pedestal, justificando su pereza y exagerando hasta las cosas más insignificantes que hacía. Personalmente no tengo problemas con ella, pero era evidente que mi padre la trataba como si estuviera hecha de oro. Aún así, decidí no darle importancia y concentrarme en la celebración. Me merecía disfrutar de este momento. Para consentirme un poco, me compré un bonito conjunto para esa noche. Mis amigos me aseguraron que sería una velada estupenda. Finalmente llegó el día. Me arreglé y me dirigí al restaurante. Había invitado a unas 20 personas entre amigos, compañeros de trabajo y familiares, y estaba ansiosa por verlos a todos. Al entrar, lo primero que noté fue la decoración. Había globos, un cartel e incluso un pastel en la mesa principal. Yo no había organizado nada de eso y me sentí conmovida pensando que quizás mi padre realmente había hecho algo especial por mí, pero al mirar más de cerca me di cuenta de que el cartel no tenía mi nombre. Decía, «Felicidades a Lauren por su primer mes en el trabajo». Durante unos segundos pensé que estaba alucinando. Observé que algunos de mis compañeros estaban sentados incómodos, luciendo tan confundidos como yo. Mi madre parecía a punto de explotar, mientras mi padre sonreía orgulloso, de pie junto a Lauren como si todo fuera perfectamente normal. Me giré hacia mi amiga, que había ayudado a organizar el evento, y ella parecía absolutamente furiosa. Me susurró que no tenía idea de que esto iba a suceder, que todo había cambiado en el último minuto. Lauren, por su parte, se veía satisfecha pero también algo insegura. Era evidente que no esperaba tanta atención y, ahora que la tenía, no sabía muy bien qué hacer con ella. Mi padre finalmente me vio y sonrió diciendo, «Ah, ya llegaste. ¿No es genial? Pensé que sería bueno celebrar a las dos juntas, pero darle más protagonismo a Lauren. Después de todo, las pequeñas victorias son las que realmente cuentan. Yo había trabajado duramente durante años para conseguir este ascenso, y él había convertido mi noche en una celebración ridícula para mi hermanastra por haber sobrevivido 4 semanas en un trabajo». Me esforcé por mantener la calma. No iba a montar un escándalo, al menos no todavía. Lauren sonrió tímidamente y murmuró algo sobre cómo no esperaba todo esto, pero podía notar que lo estaba disfrutando. Mi padre insistió en que, un ascenso es tan importante como celebrar el inicio de una carrera, ya que al principio estamos inseguros y necesitamos todo el apoyo posible. No sabía ni qué decir. La gente se sentó con dudas, sin pronunciar palabra tampoco. Mis amigos y compañeros se notaban visiblemente incómodos. Algunos intentaron redirigir la conversación hacia mí, preguntándome sobre mi ascenso, felicitándome, pero mi padre seguía centrándose en Lauren. «Lauren, cuéntales a todos sobre tu primera semana. ¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora?» O, «Todos deberíamos turnarnos para compartir consejos con Lauren mientras empieza su carrera». Nadie tenía nada que decir. ¿Qué se supone que debíamos comentar? «Buen trabajo por presentarte a trabajar todos los días». La sala se llenó de un silencio incómodo, y el único sonido era el suave tintineo de los cubiertos mientras la gente se removía inquieta en sus asientos. Solo faltaban los grillos para completar la escena más incómoda del mundo. Lauren intentaba seguir el juego, pero claramente también percibía la incomodidad. Las sonrisas forzadas, los aplausos poco entusiastas. Era obvio que a nadie le interesaba realmente.
Me quedé allí esperando que mi padre se diera cuenta de lo mal que había calculado todo, pero permanecía completamente ajeno, y seguía insistiendo en que todo aquello era perfectamente normal. En un momento, mi mejor amiga se inclinó y susurró: «Esto es lo más ridículo que he visto en mi vida. ¿Quieres que nos vayamos?». Estuve tentada, pero una parte de mí quería ver cómo se desarrollaba todo. Quería ver la cara de mi padre cuando finalmente se diera cuenta de que nadie seguía su absurdo plan. Así que me quedé y observé cómo su gran idea lentamente se desmoronaba bajo el peso de su propia estupidez. Él esperaba otra cosa, seguramente en su cabeza todo era genial, pero en lugar de eso solo hubo silencio. Incluso después de que repitiera varias veces lo mismo, algunos le dedicaron a Lauren una sonrisa cortés y un par de aplausos débiles, pero nadie estaba realmente entusiasmado. Podía ver que mis compañeros de trabajo debatían internamente si debían irse, pero eran demasiado educados para montar una escena. Incluso Lauren, que al principio disfrutaba de la atención, empezó a mostrarse incómoda. Yo sentía una profunda vergüenza por lo que había hecho mi padre. Sin embargo, él seguía completamente ajeno a todo. Continuaba intentando ser el animador de la fiesta, tratando de que la gente interactuara con Lauren. Le hacía cualquier pregunta para que ella hablara de su mes en el trabajo, pero obviamente no tenía mucho que contar si apenas llevaba unos días. Ella murmuró algo genérico sobre lo bien que se sentía al llegar puntual, y que el trabajo en equipo era esencial. Luego, silencio. Mi mejor amiga se inclinó y murmuró: «Está recitando párrafos del manual de empleados». Mi padre, aún sin captar las indirectas, se dirigió a mi madre y la animó a decir algunas palabras sobre el camino profesional de Lauren. Mi madre, que había estado visiblemente furiosa todo este tiempo, le lanzó una de esas miradas que dicen: «Ya basta». Dijo que estaba bien que Lauren se estuviera asentando en su trabajo, pero que esa noche debía ser sobre mí y mi ascenso. Un ascenso por el cual había trabajado muchísimo. Luego, en el tono más directo posible, añadió que los logros reales merecían un reconocimiento real. Me sorprendió que hubiera aguantado callada tanto tiempo, pero supongo que, a diferencia de mi padre, no quería avergonzarme amplificando su comportamiento. Era una buena madre. El rostro de mi padre cambió por un segundo, pero forzó una risa. Dijo que no había necesidad de comparar logros, y que apoyarnos mutuamente era más importante que el reconocimiento personal. Fue en ese momento cuando perdí la paciencia y le grité. Le pregunté por qué pensaba que estaba bien eclipsar mi celebración por alguien que solo había llevado café y rosquillas durante un mes en un trabajo básico. Él sonrió incómodo, diciendo que estaba exagerando y que debería ser lo suficientemente madura como para compartir el protagonismo. Le respondí que no había nada que compartir. Si él quería celebrar a mi hermanastra, podía hacerlo cualquier otro día. Mi celebración de ascenso había sido planeada para mí. Mis amigos, mis compañeros y mi familia estaban allí para celebrar conmigo. No había amigos ni compañeros de Lauren presentes. Era completamente inapropiado e incómodo para todos, incluso para ella. Y aún así, había desperdiciado la oportunidad de ser un padre mínimamente decente para convertirlo en un evento ridículo para Lauren solo porque era su favorita. Lauren era lo suficientemente sensata para darse cuenta de lo absurdo que era todo, y a diferencia de mi padre, no estaba empeñada en forzar la situación. Mantenía la cabeza agachada. Mi padre, sin embargo, seguía aferrado a sus delirios. Respondió que yo era egoísta, que ya tenía más que suficiente reconocimiento, y que no era gran cosa permitir que Lauren recibiera algo de atención también. En ese momento una de mis compañeras de trabajo intervino. Era una mujer mayor a quien respetaba mucho y consideraba una especie de mentora. Además, por lo que había observado en el trabajo, no tenía paciencia para las tonterías. Dijo que nadie había venido para celebrar un mes en un trabajo y que era ridículo pretender lo contrario. Añadió que llevaba décadas en el mundo laboral y que nunca ni una sola vez había visto a alguien organizar una fiesta por simplemente presentarse a trabajar durante un mes. Le preguntó a mi padre qué esperaba que dijéramos: «Felicidades por hacer lo mínimo». Vi que el orgullo de mi padre estaba herido, pero ella no había terminado. Continuó diciendo que, en todos sus años, nunca había visto a un padre esforzarse tanto para restar importancia al éxito de su propia hija. Que en cualquier situación normal, un padre estaría orgulloso y querría que su hija tuviera su momento, en lugar de intentar desesperadamente desviar la atención. Luego añadió: «Pero bueno, esa es solo mi perspectiva y siempre hay una primera vez para encontrar a alguien tan, bueno, a alguien como usted». Mi padre parecía furioso, pero no podía replicar. Toda la sala estaba en su contra, e incluso Lauren no lo apoyaba. Me giré hacia ella y le pregunté si sabía de antemano lo que iba a hacer, y negó con la cabeza, diciendo que se enteró al llegar. Afirmó que pensaba que solo venía a celebrar mi ascenso y que nunca pidió nada de esto. Le creí. Lauren podía ser consentida, pero no era tonta. Sabía que toda esta situación era humillante, murmuró que lo sentía mucho, y luego, en silencio, se excusó para ir al baño. A estas alturas, el ambiente era tan incómodo que la gente comenzó a susurrar sobre marcharse. Mis amigos y compañeros ya habían soportado suficiente de este desastre, y nadie tenía ganas de seguir fingiendo. Mi padre, al ver que la fiesta se desmoronaba, de repente adoptó una actitud defensiva. Pasó de estar engreído a irritado en un instante, acusándome de arruinar la velada.
Le dije que su intento de secuestrar mi celebración ya había fracasado miserablemente. Nadie estaba impresionado. Nadie consideraba que aquello fuera un momento conmovedor de apoyo familiar. Se había avergonzado a sí mismo, y entonces le devolví sus propias palabras. Las pequeñas victorias son las que cuentan, ¿verdad? Bueno, diría que la pequeña victoria de esta noche es ver cómo todos se dan cuenta de lo ridículo que estás siendo. En ese momento, la gente empezó a marcharse. Mis amigos fueron los primeros, seguidos de cerca por mis compañeros. Mi mejor amiga me dio un abrazo antes de irse, susurrando que merecía un padre mucho mejor. Loren finalmente regresó, luciendo aún más avergonzada que antes, y simplemente recogió sus cosas en silencio antes de marcharse también. No le dirigió ni una palabra a mi padre. Al final solo quedamos mi madre, mi padre y yo en la mesa. Él miró alrededor, como sorprendido de que todo hubiera terminado de esa manera, como si realmente no hubiera esperado que todo le explotara en la cara. Mi madre le dedicó una última mirada de desdén, se levantó y dijo que también se iba. Luego se giró hacia mí y sugirió: deberíamos ir a tomar algo a otro sitio, a un lugar que no haya sido arruinado por tonterías. Acepté de inmediato, recogiendo mis cosas mientras salíamos. Mi padre gritó tras de mí, todavía intentando convertirme en la villana de toda esta historia. Vociferó que yo era quien había hecho incómoda la situación, que era egoísta y que debería haber seguido el juego. Ni siquiera me molesté en responder porque, al final del día, no fui yo quien arruinó la noche, fue él. Actualización 1. A la mañana siguiente desperté con un montón de mensajes, y como era de esperar, la mayoría trataban sobre el desastre de la noche anterior. Algunos eran de mis amigos preguntándome cómo estaba y riéndose de lo incómoda que había sido la situación. Otros eran de mis compañeros, todavía sin poder creer que mi padre hubiera hecho algo así. Pero lo más destacable fueron, por supuesto, los mensajes de mi padre. Al parecer, había pasado toda la noche obsesionado con su humillación, pero en lugar de utilizar su escaso sentido común para darse cuenta de que había actuado mal, estaba empleando todas sus energías en hacerme sentir culpable, lo cual no sirvió de mucho, porque no lo consiguió. Su primer mensaje decía: le debes una disculpa a Loren por avergonzarla delante de todos. Casi me da un ataque de risa. Loren no estaba avergonzada por mi culpa. Estaba avergonzada porque él la había puesto en una posición imposible. Estaba allí sentada, deseando que la tierra se la tragara para escapar de esa incomodidad. Hay que tener mucho narcisismo para no darse cuenta de algo tan evidente. Sus siguientes mensajes insistían en que, aunque Loren fuera mi hermanastra, también era familia, y que yo no podía ser tan mezquina como para no compartir un solo maldito día con ella. También alegaba que había intentado eclipsarla por celos. Intenté controlar mi risa para no dañarme los pulmones. ¿Yo tratando de robarle protagonismo a Loren? Toda la velada había sido planeada como una celebración de mi ascenso. El restaurante había sido reservado para mí. Mis amigos y compañeros habían venido a celebrar conmigo y sin embargo, yo era la que intentaba acaparar la atención. Era tan absurdo que ni siquiera sabía por dónde empezar. Ignoré sus mensajes por el momento, sabiendo que cualquier respuesta solo desencadenaría una discusión. Y discutir con alguien que vive en una realidad paralela es una pérdida de tiempo. Pero las personas que distorsionan la realidad tampoco toleran la indiferencia, suelen enfurecerse cuando no consiguen respuesta. 1 hora después, mi madre me llamó. Sonaba exasperada y comentó que mi padre la había utilizado para despotricar sobre mí. Ella también había ignorado sus llamadas y mensajes. Me preguntó si quería que nos reuniéramos para tomar un café. Y acepté de inmediato. Necesitaba desahogarme. Cuando llegué a la cafetería, mi madre ya estaba allí. Me contó que mi padre seguía convencido de que yo era la villana. Y ahora afirmaba que la noche podría haber sido un éxito si yo hubiera cooperado para que todos incluyeran a Loren. Le pregunté si sabía algo de Loren y negó con la cabeza. Comentó que probablemente solo estaba escondiéndose, esperando que todo este lío en el que mi padre la había metido se disipara. Loren no es mala persona, a veces puede ser consentida, pero no está tan desconectada de la realidad. Se había sentido tan avergonzada como todos los demás, cuando mi padre intentó ponerla en el centro de atención, aunque quizás al principio le hubiera gustado. Le dije a mi madre que mi padre era ridículo, y ella respondió: tu padre siempre ha sido así. Siempre necesita controlar la narrativa para proyectarse como el padre generoso y desinteresado, que queda bien ante todos. Es esa clase de persona que siempre dice lo políticamente correcto para caer bien, aunque piense diferente. Añadió que la noche anterior había sido su momento de gloria. Lo vio como una oportunidad para ser el héroe, para actuar como el padre que apoya a todos sus hijos, y se asegura de que ninguno quede rezagado. No estaba haciendo esto por Loren, ni siquiera le importa a su hija tanto como aparenta. Lo estaba haciendo por él mismo, sentenció. Y no puedo decir que no tuviera razón. Si realmente le importaran los sentimientos de Loren, no la habría metido en una situación tan incómoda y humillante. No lo había hecho por ella, sino por su propio ego. Y ahora que todo había salido mal, estaba usando la excusa de que Loren estaba disgustada por mi culpa. Justo cuando estábamos conversando llegó otro mensaje de mi padre. Simplemente decía: espero que estés feliz. Arruinaste tu propia celebración actuando como una mocosa egoísta.
Se lo mostré a mi madre. Era precisamente de lo que habíamos estado hablando. Llegamos a la conclusión de que mi padre era un caso perdido. Actualización 2. Me han preguntado si mi padre ha recapacitado sobre su mal comportamiento. No, no ha visto absolutamente nada. Tiene una ceguera que no le permite ver más allá de su ego. Después del café con mi madre, pasé el resto del día ignorando los mensajes de mi padre. Decidí no involucrarme y centrarme en mí misma. Salí a caminar durante un buen rato, puse música a todo volumen en mis auriculares e intenté despejar mi mente. Estuve reflexionando sobre lo que me dijo mi madre, y no era la primera vez que mi padre hacía algo así. Quizás no tan evidente, pero tenía la costumbre de desviar la atención cada vez que yo lograba algo, minimizándolo o haciendo que el foco se desplazara hacia otra persona. Recordé cuando me gradué de la universidad. Mi padre apenas lo reconoció porque Lauren tenía dificultades para aprobar sus asignaturas en ese momento. Luego, cuando conseguí mi primer trabajo, no esperaba una celebración. Pero mi padre tampoco me felicitó. Esa noche, finalmente respondí a sus mensajes. Le dije que ya no tenía que fingir que le importaba, y que si prefería a Lauren, que así fuera. No tenía que convencerme ni a mí ni a nadie de que tenía una hija favorita. Yo tenía un padre favorito y era mi madre, así que no estaba triste por no tener un padre normal. Luego silencié la conversación y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté con aún más mensajes de mi padre, cada vez más dramáticos. Me llamó irrespetuosa y afirmó que mi egoísmo era inimaginable. Según él, claramente no me importaba la familia, y mi ego había crecido demasiado. Simplemente borré los mensajes. Unas horas después, recibí una llamada de Lauren. Estaba avergonzada. Dijo que no me culpaba por lo ocurrido, y que ojalá mi padre nunca hubiera organizado todo aquello. Admitió que se había sentido humillada, cuando todos aplaudieron incómodamente por ella, y que estaba frustrada porque ahora mi padre estaba convirtiendo todo en un desastre aún mayor, al no dejar que el asunto terminara para poder seguir adelante. Le dije que apreciaba sus palabras, pero también le pregunté por qué no se había expresado antes. Suspiró y dijo que lo había intentado. Le había dicho a mi padre que no quería una fiesta, pero él insistió. Y ahora que todo había salido mal, no hacía más que atrincherarse en su postura en lugar de admitir que estaba equivocado. Le pregunté si iba a pedirle a mi padre que dejara de culparme. Dudó antes de responder que lo intentaría, pero no estaba segura de si la escucharía. Si Lauren no podía hacerlo entrar en razón, nadie podría. Más tarde esa noche, mi padre decidió llevar las cosas un paso más allá, debido a que yo no respondía. Escribió en el chat familiar para conseguir aliados, personas que pudieran hablar conmigo y hacerme entrar en razón. Según él, cualquier persona normal, sus palabras, estaría de su lado. Solo quería que alguien lo ayudara a hablar conmigo y que me hiciera ver lo equivocada que estaba. Pero eso no fue lo que sucedió. En su lugar, nadie en la familia lo apoyó. De hecho, la mayoría ignoró por completo su mensaje. Las únicas respuestas fueron de una tía y un primo, ambos con mensajes neutrales sugiriendo que resolviéramos nuestras diferencias fuera del chat grupal. Nadie salió en su defensa. Eso fue bastante cómico porque no hay forma de justificar que él tuviera razón. Así que todo ha estado tranquilo desde entonces, porque ya no le quedan más personas a quien acudir. A menos que contacte al presidente y le pida ayuda para hacerme quedar como la mala de la película, ya no tiene más estrategias que intentar. Actualización 3. Una semana después, organiqué con acento agudo otra celebración, y esta vez fue como debería haber sido desde el principio. Invité a todos menos a mi padre, por razones obvias. Incluso consideré invitar a Lauren, ya que me había dado algo de lástima, pero pensé que sería incómodo para todos, y ella ya se sentía bastante mal con toda esta situación. Mi madre vino, por supuesto, y también algunas de mis tías y primas. Pero esta vez no hubo ninguna interferencia de última hora. Solo yo, rodeada de personas que estaban genuinamente felices por mí. Con mi padre he terminado. A partir de ahora, lo trataré igual que a esos parientes lejanos que apenas veo. Si coincidimos en alguna reunión familiar, seré educada. Mantendré una conversación superficial si es necesario, pero ya no lo invitaré a formar parte de mi vida. No importa que él no lo reconozca, es una persona a la que le importo poco, así que no me siento culpable por mi decisión. Me alegra haber tenido finalmente mi celebración apropiada, y haber podido compartir con amigos y familiares un momento de tranquilidad sin la interrupción de mi padre. No se trataba solo de celebrar mi ascenso, sino también de disfrutar de un momento agradable con las personas que realmente me aprecian. Actualización 4. Son las pequeñas victorias las que han causado una cascada de problemas para mi padre, tantos que no sé ni por dónde empezar. Pero supongo que ir por orden es lo mejor, aunque no hace justicia a la magnitud de los aprietos en los que se ha metido. Y problemas de todo tipo, faltaba más. Mi padre sigue obsesionado con su teoría de que las pequeñas victorias también cuentan, o mejor dicho, son las que más importan. Por eso, un día decidió ayudar a unos supuestos vecinos a mudarse. Ni siquiera los conocía realmente, vivían a unas calles de distancia, pero él generosamente se ofreció a echar una mano.
Tenían una de esas furgonetas rotuladas con mudanzas, perfecta para alguien como mi padre, que necesitaba material para presumir en redes sociales y así demostrarme cómo las pequeñas cosas son importantes. Incluso le dieron algo de dinero para un café y un bocadillo como agradecimiento, lo que le sirvió para hacerse una foto y publicarla con una descripción que decía: las pequeñas cosas que hacemos también son importantes y nos recompensan más de lo que imaginas. En mi caso, un par de horas de mi tiempo me han dado un corazón lleno y una taza de café caliente, junto a un bocadillo. Todo adornado con emojis de corazones y caritas sonrientes. A mí no me importó. Pensé, que siga con sus tonterías, sigo teniendo razón. Pero ¿sabes qué? Una persona sí pensó que tenía razón. Un fiscal que consideró que esas pequeñas cosas eran lo suficientemente importantes como para presentar cargos por cómplice en el robo de una casa. Resulta que esa gente no estaba haciendo una mudanza, sino robando una vivienda a plena luz del día, con uniformes y una furgoneta pintada para la ocasión, mientras los dueños estaban de vacaciones en Europa. Así que esa pequeña ayuda, junto con la publicación en redes, fue suficiente para imputar a mi padre. Después de varios meses y mucho dinero en abogados, finalmente pudo demostrar su inocencia. Aunque no han podido atrapar a los verdaderos culpables, porque mi padre no supo describirlos bien y solo dio detalles genéricos. Supongo que temía quedar como un soplón. Solo pudo probar su inocencia gracias a un vídeo de seguridad donde se le ve caminando encontrándose con los ladrones, intercambiando algunas palabras y luego ayudando a cargar cosas que estaban en el jardín. Después recibe dinero y continúa su camino hasta una cafetería. Ningún vecino vio nada porque todos estaban trabajando, pero cuando los dueños regresaron y encontraron su casa saqueada, presentaron la denuncia. Las cámaras de seguridad de una casa cercana, junto con otras que habían grabado a mi padre caminando antes del incidente, permitieron identificarlo. Al menos los propietarios tenían seguro. Resumo mucho lo sucedido, pero en realidad, esto supuso mucho tiempo y muchas horas de abogados para demostrar que no tenía nada que ver con el asunto. Hasta aquí pensarías, ¿y qué? Un tipo en el lugar y momento equivocados. Pero esto tuvo consecuencias. Para empezar, lo despidieron del trabajo. Dijeron que un tipo que roba casas no parece buena idea para tenerlo en la empresa. Lo despidieron con causa justificada. Podrías pensar que, una vez aclarado todo, habría podido conseguir otro empleo. Y tendrías razón, pero todavía quedaban más sorpresas. Y estas tienen que ver con el divorcio de mi madrastra. No había mencionado antes a la madre de Lauren porque no estaba entre los invitados a mi fiesta y nunca me causó problemas. Me escribió para disculparse por el comportamiento de mi padre y Lauren, aunque le aclaré que mi problema había sido únicamente con mi padre. Pues bien, entre el incidente del robo, el fiasco de la fiesta, la pérdida del trabajo, y quién sabe qué más cosas habrá hecho, ella decidió pedirle el divorcio. Esto obligó a mi padre a mudarse de barrio, ya que la casa pertenecía a mi madrastra. Lo cual, pensándolo bien, no ha sido tan malo para él, considerando que ayudó involuntariamente a robar una casa en ese vecindario. Llegados a este punto te preguntarás, ¿qué más le puede pasar a este hombre? Y en este caso te diré, nada más, por ahora. Está en proceso de divorcio, y Lauren ha cortado la relación con él. Al parecer, lo toleraba por su madre, pero con el divorcio, aprovechó la oportunidad para alejarse. No la culpo. Creo que es saludable mantener distancia de él. Es una persona demasiado tóxica como para arriesgarse a mantener cualquier tipo de vínculo.